El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Unos fariseos y escribas de Jerusalén se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros antepasados y no se lavan las manos antes de comer? Jesús llamó a la multitud y les dijo: escuchen y comprendan. Lo que mancha al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizan al oírte hablar así? Él les respondió: toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Déjenlos, son ciegos que guían a otros ciegos. Pero si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un pozo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la memoria de San Juan María Beney, el cura de Ars, no hay otra posibilidad que hablar del sacerdocio y lo que significa el sacerdote. Y cuando pensaba, qué hablar del sacerdote, se me ocurrió no hablar del sacerdote de un punto de vista subjetivo, es decir, personal, sino contarles, manifestarles lo que dice la Iglesia del sacerdote. Y ustedes saben que cuando uno quiere saber qué dice la Iglesia de algún tema, a donde tiene que ir, de alguna manera está el resumen de la doctrina, de nuestra fe, de lo que nosotros creemos y hacemos, es el catecismo de la Iglesia Católica. Así, si uno tiene una duda de cualquier tema, a donde uno tiene que recurrir es el catecismo de la Iglesia Católica. En este caso, el último catecismo promulgado por el Santo Padre, el Papa Juan Pablo II. Entonces, yo los invito a que después ustedes también, en casa, revisen el catecismo de la Iglesia Católica, especialmente cuando habla del sacramento del orden, para que entonces puedan profundizar lo que significa el sacerdocio y el sacerdote dentro de una comunidad, dentro de la Iglesia. Y quiero quedarme con algunos puntos que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando habla del sacramento del orden, comienza explicando que hay dos tipos de sacerdocio. Uno al cual llama el sacerdocio común de los fieles y que tenemos todos los bautizados participamos del sacerdocio de Cristo, con esto que se llama el sacerdocio común de los fieles. Por el hecho de ser bautizados y confirmados, somos sacerdotes con ese sacerdocio común de los fieles. Pero además, el Catecismo, en el número 1546, dice que existe también el sacerdocio ministerial o jerárquico, así le llama el Catecismo. Y ese sacerdocio ministerial o jerárquico es un sacerdocio distinto, es el que tienen los obispos y los presbíteros. De tal manera entonces que uno podría decir, hay dos modos de ser sacerdote o dos sacerdocios distintos. El que se llama común de los fieles, que tenemos todos los bautizados por ser bautizados y confirmados, y el sacerdocio ministerial o jerárquico, que es el que tienen los obispos y los sacerdotes recibidos por el sacramento justamente del orden sacerdotal. Y dice el Catecismo que este sacerdocio ministerial hace que Jesucristo esté presente en medio de su pueblo. Es decir, tanto el obispo como el sacerdote hacen presente en medio de su pueblo a la misma persona de Jesucristo. De tal manera que el sacerdote
cada vez que actúa, cada vez que realiza especialmente los sacramentos, lo hace en la persona de Jesucristo, cabeza de la Iglesia. El término latino es in persona Christi capitis, significa en la persona de Cristo, cabeza. Y esto es lo que, cuando uno como sacerdote se da cuenta lo que significa esto, dice lo mismo que decía el cura de Ars, ¿no? Me levanté o me di cuenta que era nada y un día me levanté sacerdote de Cristo. Es decir, es muy grande lo que significa que el sacerdote cada vez que actúa, que predica, que bautiza, que celebra la Santa Misa, lo está haciendo y está representando en ese momento al mismo Cristo. Y es por esto que los sacerdotes, cuando nos damos cuenta de lo que esto significa, entendemos la indignidad que tenemos, que a todos nos queda grande la camiseta, para decirlo en un término común. Pero también dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1550 que esta dignidad del sacerdote y este representar a Cristo en medio de la comunidad del pueblo de Dios no significa que el sacerdote esté exento de flaquezas humanas, de afán de poder, de errores, es decir, de pecados, dice el Catecismo. Y esto entonces nos hace darnos cuenta quién es el sacerdote. Es alguien que representa a Cristo, que hace presente a Cristo en medio nuestro, pero también es un ser humano. Es alguien que también se puede equivocar, que también puede fallar, tener errores y pecar. Llama el Catecismo de la Iglesia Católica a este sacerdocio ministerial verdadero servicio. Es decir, tanto el obispo como el sacerdote somos servidores. Es un servicio nuestra tarea. Un servicio, en primer lugar, a Dios, para quien nos hemos consagrado, y un servicio al pueblo de Dios, es decir, a ustedes, a los fieles. Y dice el Catecismo también que hay como una doble función en este servicio del sacerdote. La primera es representar a Jesucristo ante la asamblea de los fieles, lo que decíamos recién. El sacerdote hace presente a Jesucristo en medio del pueblo de Dios. Pero la segunda tarea, y tan importante como la primera, es que el sacerdote actúa en nombre de la Iglesia cuando presenta a Dios la oración y ofrece el sacrificio. Es decir, que en el sacerdote hay como una doble función: hacer presente a Dios en medio de su pueblo y hacer que su pueblo esté presente a Dios por su oración y especialmente por el sacrificio eucarístico. Por eso no se entiende el sacerdocio o un sacerdote sin la Eucaristía, sin la misa y sin el sacrificio eucarístico y sin la oración por el pueblo de Dios. La función del sacerdote es llevar las oraciones del pueblo de Dios como intercesor al mismo Dios Padre. Y entonces dice el Catecismo que este sacerdocio ministerial tiene 3 grados. 3 grados. En primer lugar, el episcopado, que es la plenitud del sacerdocio, el sacerdocio que tienen los obispos. El presbiterado, es decir, ese sacerdocio que tenemos los sacerdotes, todo sacerdote consagrado, ordenado sacerdote, y el diaconado. Es el 3er grado del sacerdocio y que está ordenado al servicio de la caridad y del altar. Y esto es muy importante, especialmente lo que dice el número 1567. Los sacerdotes somos ordenados y puestos al servicio de una comunidad, pero siempre somos cooperadores de los obispos. Porque es el obispo el que tiene la plenitud del sacerdocio y de él recibimos los sacerdotes nuestra función, nuestra tarea y nuestra carga pastoral. Por eso quiero leerles especialmente este número, el 1567,
para que de alguna manera nos ilumine acerca de la función que tenemos los sacerdotes. Dice: los presbíteros, como colaboradores diligentes de los obispos y ayuda e instrumentos suyos, llamados para servir al pueblo de Dios, para eso estamos, forman con su obispo un único presbiterio, dedicado a diversas tareas. En cada una de las comunidades locales, los fieles hacen presente de alguna manera a su obispo, al que están unidos con confianza y magnanimidad. Participan en sus funciones y preocupaciones y las llevan a la práctica cada día. Los presbíteros solo pueden ejercer su ministerio en dependencia del obispo y en comunión con él. La promesa de obediencia que hacen al obispo en el momento de la ordenación y el beso de paz del obispo al fin de la liturgia de la ordenación significan que el obispo los considera como sus colaboradores, sus hijos, sus hermanos y sus amigos, y que a su vez ellos le deben amor y obediencia. De tal manera entonces que los sacerdotes no hacemos nuestra vida, estamos para representar a Jesús en una comunidad, para de esa comunidad presentarle a Dios las oraciones y especialmente la oración del sacrificio de la Eucaristía, y el sacerdocio está unido o está vinculado directamente a la Iglesia por su unión con el obispo y el Santo Padre, como lo dice el número 1567 del Catecismo. Los invito entonces a que todos en este día elevemos nuestra oración, especialmente por los sacerdotes, por nuestro obispo, por nuestra diócesis, que nuestra oración llegue al cielo, que podamos entender cómo debemos ser iglesia, que los sacerdotes debemos ser fieles a esa vocación, a representar a Jesús, a ser con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestro ejemplo, el mismo Jesús en medio de ustedes, y a su vez que cada sacerdote sienta la inmensa responsabilidad de presentar la oración de ustedes y el sacrificio a Dios, porque esa es nuestra tarea. Ave María Purísima.